Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos hoy jueves 21 de febrero a Informa TV. Hoy veremos que analizan tanto ONU y el Senado de nuestra República la delincuencia juvenil y la trata de personas. En otra información veremos que ha participado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en un foro especificado contra la trata de personas. En materia internacional veremos que la Organización de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y asimismo la Procuraduría General de nuestra República se pronuncian a favor de desaparecer el arraigo de figura de arraigo. Bien, y también le informo que en unos momentos más nos enlazaremos vía telefónica con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Esto y más es lo que verá alrededor de Informa TV. Estamos a punto de iniciar. Quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra primera sección de noticias nacionales. Con el único fin u objetivo de conocer la percepción tanto de niñas y niños sobre la violencia escolar, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán organiza el 9º concurso de dibujo infantil Ilumina tus derechos con el tema Alto al Bullying. En el concurso podrán participar todas las niñas y niños en el estado en dos categorías, es decir, la A para menores de 6 a 9 años y la B para los de 10 a 12 años. Estos trabajos deberán ser inéditos, originales y realizados en técnica libre, utilizando crayolas, plumones, colores, vinílicas, acrílicos o acuarelas, entre estos materiales, y deberá ser también en tamaño carta y con los datos del menor o de la menor y de la escuela al reverso de este dibujo. La fecha límite para la recepción de los trabajos será hasta el próximo 8 de abril y se premiará a los 3 primeros lugares con un monto de 4,000, 3,000 y 1,500 pesos respectivamente, además que se les otorgará un diploma por parte de la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó un reporte con un total de 7 personas lesionadas, ninguna de ellas de gravedad, luego de los disturbios que ocurrieron el día de ayer en el reclusorio preventivo Varonil Sur. Por otra parte, visitadores de este organismo estuvieron en el reclusorio y ellos mismos verificaron que no se cometieran actos de uso excesivo de la fuerza para controlar este tipo de sucesos, así como para asegurar la atención médica a los lesionados. Por último, la Comisión de Derechos Humanos capitalina informó que las autoridades del reclusorio darán aviso de lo ocurrido a la gente del Ministerio Público para que sean ellos quienes hagan las investigaciones correspondientes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, a través de un trabajo coordinado con el organismo nacional en esta materia, es decir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, efectuó una sesión de trabajo con autoridades estatales y municipales a fin de poder evitar la tortura y promover el cumplimiento de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en los centros de detención operados por el gobierno del estado y 26 ayuntamientos de este mismo estado tlaxcalteca. Adjunto a esto fue el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Francisco Mixcoatl Antonio, quien precisó que estos trabajos son parte del seguimiento a los informes 2012 que el año pasado emitió el mismo Mecanismo Nacional contra la Prevención de la Tortura. La Comisión de Derechos Humanos asistió al primer foro universitario contra la trata de personas. Esta fue la Comisión de Derechos Humanos de Morelos y se comprometió con la Universidad Autónoma del Estado y con la Asociación Unidos contra la Trata. Adjunto a esto, el organismo defensor de derechos humanos aseguró que el propósito de esta alianza es poner en marcha la creación de brigadas que capaciten de manera constante a la comunidad estudiantil en todos los niveles respecto a lo que es la trata de personas y también que se pueda crear la conciencia en las y los jóvenes acerca de este fenómeno que hoy aqueja a la sociedad morelense.
El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, aseguró que ante cualquier escenario es el ejército mexicano quien seguirá siendo una institución que dé un equilibrio social, por lo que continuará con la defensa de la integridad, la independencia, la soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior de nuestro país. Así lo señaló durante el desayuno con motivo del centenario de la creación del Ejército que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto, donde Cienfuegos enfatizó que quien no se apegue a la disciplina militar asumirá las consecuencias, ya que dijo su prioridad es el respeto a los derechos humanos. En Durango, representantes de sindicatos canadienses han documentado la presunta violación a los derechos humanos de los trabajadores mineros de la sección 309 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y ejidatarias de la Sierrita, de que son objeto por parte de esta empresa minera canadiense Excellent Resources Inc. De acuerdo con el director ejecutivo del Fondo Humanitario del United Steelworkers, desde el pasado 14 de febrero se han entrevistado con trabajadores, ejidatarias y ejidatarios para conocer directamente cómo la empresa canadiense ha violentado los derechos de las y los trabajadores, constatando que esta empresa, Excellent Resources Inc., ha incurrido en una serie de violaciones a sus derechos humanos. Con un llamado a proteger las lenguas en peligro de extinción, se inició este martes la primera semana de los derechos humanos de la ciudad yucateca de Valladolid. En esta ceremonia inaugural participaron distintos representantes, como el representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Universidad de Oriente. Según un comunicado de prensa, en el Día Internacional de la Lengua Materna, el secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, José Goff Ayud, hizo un llamado urgente a adoptar medidas para poder estimular un compromiso en los planos tanto municipal como estatal, nacional e internacional, para de esta manera lograr la promoción del plurilingüismo y la diversidad lingüística que comprenda la salvaguarda de las lenguas que se encuentran en peligro de desaparición. Y bien, esto es todo a nivel nacional. Es momento de hacer una breve pausa y regresamos brevemente para enlazarnos vía telefónica con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y conocer qué es lo que está haciendo el Departamento de Atención a Víctimas del Delito. No se despegue su monitor. A todas y todos los que en este momento se encuentran viéndonos y escuchándonos, le damos bienvenida nuevamente a Informa TV. Esta mañana hablaremos con la licenciada Indra López, quien es jefa del Departamento de Atención a Víctimas del Delito de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Saludo con mucho gusto. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo está? Buenos días, muy bien, gracias. A tus órdenes. Gracias, licenciada. Bueno, esta mañana nos encantaría que nos platicara un poco de a quiénes ustedes consideran que son víctimas, para poder conocer acerca de lo que hace este departamento. Ok, bueno, las víctimas son las personas que individual o colectivamente han sufrido daño, como lesiones físicas o mentales, menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, obviamente a consecuencia de algún delito. Y una vez que estas personas, asisten a la comisión, directamente al departamento de atención, y ahí se dictamina quién es víctima, o cómo es que funciona. Bueno, de hecho, las víctimas del delito, cualquiera que sea, obviamente está estipulado en el Código Penal del Estado de México y en el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, aunque estas personas que hayan sido víctimas de algún ilícito no denuncien, nosotros tenemos todo para darles la atención. Entonces, obviamente, no es necesario que no hayan denunciado, ¿no? Nosotros les tenemos que dar la atención. Y le digo nada más, obviamente, si algún delito como, no sé, violencia, violación, abuso sexual, algún tipo de este delito grave, que nosotros tengamos conocimiento de que estas personas lo han sufrido, pues les tenemos que dar la atención, ¿no? Y obviamente está estipulado en el Código Penal del Estado de México. Y bien, licenciada, platíquenos un poco en qué consiste la atención que está brindando la Comisión de Derechos Humanos a estas víctimas. Esta es una atención integral.
¿Qué vamos a decir que es una atención integral? Es la atención psicológica, la orientación y asesoría jurídica que nosotros les damos. Obviamente, dentro de la asesoría jurídica les decimos los derechos estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que viene en el artículo 20, apartado C, todos estos derechos que ellos tienen. Y te comentaba la atención psicológica. Esto es muy importante, ¿no? Porque sabemos que tienen pues consecuencias emocionales, ¿no? Todas las personas que sufren de algún ilícito. Por supuesto. Y la gestión a diversas instancias médicas y de asistencia social. Nosotros aquí en la Comisión de Derechos Humanos no tenemos un médico, pero sí tenemos coordinación con las instancias para que les proporcionen este servicio. Claro, ¿y esto es gratuito o...? Así es de manera gratuita. Ajá. Y si necesitan alguna asistencia social también y médica, nosotros nada más elaboramos un oficio o bien se hace gestión telefónica y reciben a estas personas. Obviamente tendrán que ser víctimas de algún delito. Por supuesto, licenciada. Bueno, platíquenos un poquito acerca de las personas que se acercan a la comisión para solicitar este tipo de apoyo. En su mayoría, ¿a qué sector pertenecen? Es decir, ¿son niños, niñas, mujeres, hombres? En su mayoría son mujeres y niños y niñas, ¿no? Los hombres les cuesta un poquito de trabajo acercarse a nosotros, pero sin embargo también hemos atendido a este sector de la población. En su mayoría son mujeres, niños y niñas. ¿Y cuáles son primordialmente los problemas o los más recurrentes que viven estas personas, las mujeres y los niños? Por lo regular es violencia, todos los tipos de violencia que conocemos, ¿no? Uh-huh. La violencia física, la psicológica, la económica también, abuso sexual, la violación, como te comentaba anteriormente, sí. El bullying, la violencia en el noviazgo. Sabemos que muchas veces los hombres no se acercan a la comisión, a la atención por pena, ¿no? Ajá. Pero sin embargo sí hemos atendido a alguno que otro y pues han salido muy agradecidos de aquí, ¿no? Sí, por supuesto, a quien le cae mal una ayuda, ¿no, licenciada? Bueno, en el caso de las niñas o los niños, ¿qué atención es la que se les brinda? Hablando de cuestiones de violencia. Okay. Es una terapia breve y emergente, ¿no? Nosotros lo manejamos de 2 a 7 sesiones, dependiendo de cómo estén emocionalmente. Si es que requirieran más atenciones de las 7, que se denominan estas terapias breve y emergente, las mandamos a otra institución para que les sigan con esta atención y no dejarlas nada más así, ¿no? Y también las psicólogas les dan la intervención en crisis, porque muchas veces llegan las personas precisamente en crisis y pues bueno, hay que controlar ese estado emocional que tienen. También trabajan la autoestima, el autorrespeto y obviamente los derechos y obligaciones que tienen. El estrés postraumático, ¿no? Que llegan a tener después de algún tipo de delito. De violencia, por supuesto. Y en el caso de las mujeres, a ellas, ¿cómo es que se les atiende? Es de la misma manera, ¿no? Pero sí se da la intervención en crisis también. Con las mujeres manejan la programación neurolingüística, la autoestima, que es de suma importancia para este estrés postraumático que tienen después de alguna violencia que sufren, por parte no nada más de familiares, ¿no? Uh-huh. Puede ser también de cualquier otro tipo de persona. Bueno, en unos momentos más acabamos de platicar acerca de las cuestiones de que son las mujeres o los niños quienes más recurren a este departamento para poder denunciar o hacer uso de este mismo departamento, ¿no? Pero, ¿qué tan frecuentes son los casos de abuso sexual y qué atención se les brinda por parte de la comisión en este sentido? Yo te voy a decir que aproximadamente un 15% de la gente que nosotros atendemos es de abuso sexual, ¿no? Y de la misma manera se hace toda este proceso, que es la intervención en crisis, como te comentaba, del estrés postraumático que han sufrido. ¿Y qué es el estrés postraumático? Pues es el temor, ¿no? La angustia que les queda después de haber sido abusados sexualmente, el miedo. Entonces obviamente se tendrá que manejar también pues su fortaleza, ¿no? Y autoestima para que salgan de ello. Por supuesto. Bueno, pues ya sabemos cuáles son las cuestiones que llegan o los tipos de violencia más recurrentes dentro de la comisión. ¿Qué acciones está llevando a cabo la misma comisión para evitar que se den este tipo de violencias? Bueno, nosotros damos pláticas de prevención. Por lo regular nos enfocamos a
mujeres y niños, ¿no? Que son los que nosotros atendemos mayormente. Vamos a escuelas públicas, también hemos ido a privadas, pero por lo regular manejamos el sector público, y también a los padres de familia. Nosotros citamos a los padres de familia y los niños que obviamente están en la escuela para que sepan los tipos de violencia que existen, para que no se den estos casos, y si se dan, lo denuncien, porque muchas veces sabemos que no lo quieren denunciar, a lo mejor por la falta de credibilidad que hay en las instituciones de procuración de justicia, pero sin embargo lo que hacemos es prevenir de esta manera, dándoles las pláticas, y para que sepan tanto niños como papás qué es lo que nosotros como Comisión de Derechos Humanos podemos hacer, y también los podemos orientar. Les decimos todos los derechos que tienen como víctimas en caso de que pudiera suceder algún ilícito, y pues más que nada prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Claro, bueno, sabemos que hay muchas cuestiones que ustedes están haciendo en materia de capacitación. Si hay alguna persona que se siente violentada en cuanto a sus derechos o ha sido violentada en algún tipo de violencia, ya sea física, sexual, ¿cómo es que ellos pueden venir a ustedes? ¿Pueden llamar telefónicamente? ¿Pueden venir directamente a las instalaciones de la comisión? ¿Cómo funciona? Sí, o sea, nosotros tenemos una línea gratuita. Ajá, sí, gusta decírmela, yo para que cualquier persona que nos esté escuchando en este momento y viendo podría hacer uso de este departamento. Claro que sí, es una línea 01800 999 4000 para cualquier persona que se quiera comunicar aquí al organismo. Claro. Obviamente es una línea gratuita y no precisamente nada más para víctimas del delito. Está aquí un abogado de guardia las 24 horas del día, los 365 días del año, para darles la orientación que requieran, y te comento, no nada más para víctimas de algún delito. Y pueden acudir también aquí a la Comisión de Derechos Humanos en Toluca, Estado de México, Doctor Nicolás San Juan, número 113, Colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, código postal 50010. Muy bien. Bueno, pues por mi parte ha sido todo, y ha sido muy enriquecedor todo lo que he escuchado acerca de lo que es el departamento a su cargo, pero ¿algo más que ustedes deseen agregar sobre su departamento? Pues nada, que se acerquen a nosotros. Claro. Estamos todos los organismos de derechos humanos pues apostando para que no prevalezca la violencia, ¿no? Y ningún delito. Se acerquen a nosotros para darles la asesoría, la orientación que requieran, y pues estamos a sus órdenes, cualquier cosa que se les ofrezca. Bueno, licenciada, por mí ha sido un placer. Le recuerdo que esta plataforma informativa es de ustedes. Cualquier cosa que ustedes deseen dar a conocer o difundir de lo que está haciendo el departamento o, en fin, la misma comisión, estamos a sus órdenes. Y muchísimas gracias, Lina. Gracias. Bueno, a ustedes que se quedan con nosotros, les agradecemos que nos haya acompañado en este espacio de entrevista. Usted acaba de escuchar a la licenciada Indra López González, quien es la jefa del Departamento de Atención a Víctimas del Delito de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Si usted requiere hacer uso de este departamento, puede comunicarse a la línea gratuita 01800 99 4000 o bien recurrir a las instalaciones de la misma Comisión de Derechos Humanos. Es momento de hacer una pausa, no se despegue de su monitor, que continuamos con más noticias de derechos humanos. Bien, continuamos con nuestra sección de Iberoamérica. En México, representantes de Naciones Unidas, de Amnistía Internacional y de la Procuraduría General de la República se pronunciaron por la desaparición de la figura de arraigo, ya que estos coincidieron en que ha propiciado infinidad de violaciones a los derechos humanos. Así lo consideraron durante el foro Retos y Acciones del Estado frente al arraigo, y fue el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en nuestro país, Javier Valencia, quien recordó que diversas instancias internacionales ya han solicitado a México que elimine el arraigo. Con él coincidió también el director interino de Amnistía Internacional, Daniel Zapico Alonso. Igualmente, el subprocurador de Derechos Humanos de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad
de la PGR, Ricardo García Cervantes, se refirió también a este tema y advirtió que el manejo indiscriminado de esta figura ha vulnerado las garantías individuales de las y los mexicanos. La bloguera cubana Joanny Sánchez recibirá en Miami, Florida, el próximo 1 de abril la medalla presidencial que le concederá la institución educativa Miami-Dade College en reconocimiento a su defensa de los derechos humanos y además mantendrá una charla con estudiantes y líderes comunitarios. La reunión tendrá lugar en la emblemática Torre de la Libertad de Miami-Dade College, que simboliza el comienzo de la emigración cubana hacia los Estados Unidos. Desde allí se transmitió la entrada a este país de casi 500,000 de cubanos en la década de los 60s y los 70s. Además, la responsable del blog Generación Y, de 37 años y nacida en La Habana, Cuba, ofrecerá una charla con estudiantes y líderes comunitarios del sur de Florida y su intervención será transmitida en directo por internet. En Perú, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Henry Ávila Herrera, aseguró que el departamento de Ayacucho será la región piloto para la implementación de las políticas de Estado incluidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos, por ser esta una región vulnerable. Asimismo, Ávila Herrera dijo que los indicadores muestran a Ayacucho como una región golpeada por la violencia y sin reparaciones, con presencia de discapacitados, ancianos y población vulnerable. Por ello, se enfocarán acciones inmediatas para superar estas situaciones. Cabe destacar que este anuncio lo hizo el viceministro durante el lanzamiento del Plan Nacional de Derechos Humanos, el cual se realizó en el Centro Cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. El defensor del pueblo de Colombia, Jorge Otalora, solicitó a la medicina legal y a la Fiscalía del país aclarar en el menor tiempo posible las causas de la muerte de la líder de las víctimas de violencia sexual en Colombia, Angélica Bello, la cual ocurrió este fin de semana en extrañas circunstancias. Cabe destacar que para la Defensoría del Pueblo la muerte de Angélica Bello debe ser investigada de una manera exhaustiva, por lo cual hizo un llamado para que las entidades con estas responsabilidades que se encuentran establecidas en la Ley 1448 y 1257 y los demás mecanismos de protección tanto nacional e internacional con los que el Estado colombiano se ha comprometido implementen acciones que sean efectivas para poder avanzar en la erradicación de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Y bien, hemos llegado al final de la sección de Iberoamérica. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información. Bienvenidos nuevamente a Informa TV, a la sección de noticias internacionales. Le comento que este pasado martes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido el derecho de una mujer lesbiana de nacionalidad austriaca a adoptar al hijo biológico de su pareja. El tribunal ha considerado que el Estado austriaco no ha aportado ninguna razón que sea convincente y que justifique el tratar de forma diferente a las parejas que tienen el mismo estatus legal, sean del mismo o distinto sexo cuando se trata de parentalidad. Asimismo, la Corte de Estrasburgo considera como discriminatorio que las parejas homosexuales no cuenten en este campo con los mismos derechos que los heterosexuales que no están casadas. Las autoridades marroquíes deben recurrir a los tribunales civiles para volver a juzgar con las debidas garantías a los 25 sahuaris e investigar de manera exhaustiva sus denuncias de tortura. Así lo manifestó en días pasados Amnistía Internacional después de que el tribunal militar les impusiese largas penas de prisión. Cabe recordar que el pasado domingo el tribunal militar de Rabat impuso a las 9 penas de cadena perpetua y condenó a otros 14 acusados a entre 20 y 30 años de prisión. Otros 2 acusados quedaron en libertad
tras haber cumplido en detención preventiva la pena de 2 años de prisión que les fue impuesta. Cabe destacar que las sentencias condenatorias se refieren a los actos de violencia que se produjeron durante y tras el desmantelamiento por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes del campamento de protesta ISIC en noviembre del año 2010, durante los cuales murieron 11 integrantes de las fuerzas de seguridad y 2 sahuaríes. Miembros de las Fuerzas de Seguridad de México han participado en numerosos casos de desaparición forzada. Así lo señaló ayer Human Rights Watch en un informe. Este informe de 193 páginas, denominado Los desaparecidos de México, el persistente costo de una crisis ignorada, documenta casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, que ocupó la presidencia de diciembre del 2006 y diciembre de 2012. En estos 149 casos, Human Rights Watch encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas en las cuales tuvieron participación agentes estatales. Continuando con otras noticias, a pesar del recrudecimiento de la violencia y de la falta de financiamiento, UNICEF ha estado intensificando su trabajo humanitario en Siria para apoyar a más de 4 millones de personas que están necesitando de manera urgente esta asistencia. Cabe destacar que al menos la mitad de la población afectada en estos momentos en aquel país son niñas y niños, y muchos de ellos han sido desplazados por el conflicto y están viviendo en refugios colectivos con pocos recursos y a menudo no tienen cubiertas las necesidades más básicas. Por su parte, el representante de UNICEF en Siria, Abdel Jalil, dijo que dada la situación de seguridad actual, ha sido todo un desafío enorme poder llegar a algunas de las áreas, pero gracias a los esfuerzos de los aliados locales y del personal en terreno, dijo, se ha logrado un gran avance. Los trabajadores del sector de la minería del cobre en Zambia continúan vulnerables a los abusos, así lo señaló el día de ayer Human Rights Watch. Dice que nuevas investigaciones de este organismo han revelado que el gobierno del presidente Michael Sata, quien se comprometió a dar una prioridad a los derechos laborales cuando asumió su cargo en septiembre de 2011, ha implementado algunas mejoras en apoyo a la supervisión de las minas, pero este organismo considera que aún continúa imperando en aquel país una supervisión inadecuada de las leyes laborales, tanto nacionales como locales, destinadas a proteger los derechos de las y los trabajadores. Ante este escenario, Human Rights Watch dijo que las compañías mineras de aquel país deben redoblar sus esfuerzos en las áreas donde son más débiles, como lo son la salud y la seguridad. Bien, hemos llegado al final de Informa TV. Yo soy Lía Montañez, mis compañeros y yo les agradecemos que nos haya acompañado un día más. Les agradecemos que también nos acompañen el día de mañana con más información. Nos despedimos hoy deseando que ustedes tengan un excelente día.